Qué lindo es poder empezar este día predicando, pero con esta alabanza de todos sus hijos, adorando como una sola voz, un solo coro. Yo creo que todos están tomando clases de canto. ¿Por qué no me acompañas a orar en este día? Señor, queremos venir con humildad ante tu palabra, queremos reconocer, Señor, que sin tu Santo Espíritu no podríamos ver la magnitud, la profundidad del mensaje que tú tienes en este día, Señor. Por eso te queremos agradecer, decirte que confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, en lo que va a ser para transformación en nuestras vidas, para ánimo y para fortalecimiento de nuestros corazones, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiándome y no yo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Todos tienen sus Biblias físicas o con celular? Bueno, vamos a sacarlo y acompáñenme en Hechos 18, versículo 23, y vamos a abordar hasta el capítulo 19, versículo 10. Va a aparecer en la pantalla también. Dice así: después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Versículo 1 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Versículo 8. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos y, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Porque estamos pasando lista, ¿eh? La semana pasada Sergio nos ayudó a predicar el pasaje anterior y vimos cómo Pablo comúnmente llegaba a las sinagogas y predicaba en ellas, pero había una respuesta de desánimo en él y hubo una intervención del Señor Jesús, para fortalecerlo, para animarlo, para decirle que no callara, que siguiera. Y es curioso porque en este pasaje vamos a ver cómo ahora el Señor no fortalece directamente como fue con Pablo, sino que ahora usa a Pablo, usa a sus siervos, a sus discípulos, para fortalecer a su iglesia. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje que acabamos de leer. Y a manera de contexto, cuando Sergio predicaba, estaba culminando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, para este entonces, ya vemos a Pablo que había regresado a Jerusalén, se había quedado un tiempo en Antioquía, que era su iglesia sede, por así decirlo, y empezó este tercer viaje misionero, pero con la cualidad de que no iba a ser un viaje de plantación de iglesias, sino que él iba a recorrer una por una cada iglesia que se había establecido
para fortalecerlos en el Señor. Este viaje no es de plantación y de evangelismo, sino de fortalecimiento para los creyentes. Y por eso quiero hacerte una pregunta un poquito incómoda, pero necesaria. Y quiero que esta pregunta la tengas a lo largo de la predicación, y es, ¿cuándo fue la última vez que invertiste en alguien para fortalecerlo en su fe? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo, que le mostraste en las Escrituras a alguien para que fuera fortalecido en su fe? La idea central del día de hoy con la que quiero que te quedes es que Dios fortalece a su iglesia mediante discípulos centrados en el Evangelio que hacen discípulos comprometidos con Jesús. ¿Por qué pusimos centrados en el Evangelio? Porque algo que nos deja claro todo este pasaje es que estos discípulos conocían la obra de Cristo por medio de la revelación del Espíritu Santo en las Escrituras. Vemos que Pablo enseñaba mediante las Escrituras, Apolos enseña mediante las Escrituras después, Priscila y Aquila lo mismo. Así que como primer punto en este día es un discípulo centrado en el Evangelio busca fortalecer espiritualmente a los demás, busca el fortalecimiento espiritual de los demás. Imagínate al apóstol Pablo ahora viajando de regreso, otra vez a recorrer todas las iglesias que se habían plantado y una a una ir revisando cómo estaba el discipulado en las iglesias, cómo estaba el crecimiento espiritual de cada uno de los discípulos. Imagínense que vamos a usar la imaginación y pensemos que estamos en la lista número 3 del itinerario del apóstol Pablo. Y esta es la tercera iglesia que va a visitar. Y de repente llega el apóstol Pablo, lo ven entrar. ¿Qué creen que él estaría haciendo con nosotros? Mediante lo que dice la palabra, estoy seguro que él se sentaría junto a ti y diría, ¿qué me puedes contar de Cristo? Oye, ¿qué piensas de este pasaje? ¿Qué piensas de este versículo? Él te estaría viendo, conociendo y te estaría preguntando, ¿qué tan fuerte eres como discípulo? Y no solo eso, creo que si Él viera debilidad en nosotros, su actitud, su corazón sería de fortalecernos. ¿Qué te hace falta del Evangelio? ¿Conocer la gracia? ¿Qué te hace falta el arrepentimiento para fortalecerte como discípulo? Y eso es lo que estamos viendo. Pablo nos recuerda que no es suficiente solamente con tener un buen comienzo, sino que el crecimiento, el discipulado que tenemos cada uno de nosotros hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo de vuelta, importa y determina cómo vamos a estar viviendo nuestras vidas y para quién la vivimos. Así que si Dios es quien fortalece a su iglesia mediante discípulos centrados en el Evangelio, que hacen discípulos comprometidos de Jesús, la pregunta para ti y para mí en este día sería, ¿cómo puedo ser usado por Dios para ser un instrumento que fortalece a los hermanos y hace discípulos comprometidos de Jesús? Creo que en primer lugar sería enseñando fervientemente acerca de la obra de Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 24, cuando entra en escena este personaje llamado Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Haciendo una pausa ahí, me sorprende esto porque está mencionando de este hombre sus credenciales, quién era. Dice que era de Alejandría, ciudad intelectual, era una persona muy culta que conocía diligentemente las Escrituras, era un experto en las Escrituras. Pero más adelante vamos a ver que no conocía todo acerca de Cristo. Entonces me sorprende porque aún con los recursos que él tenía, dice la palabra que él era un hombre poderoso en las Escrituras. Lo que me lleva a preguntar algo que yo sé que cada uno de los que están aquí son capaces de muchas cosas, pero qué valioso sería que nuestro primer enfoque fuera en ser poderosos en las Escrituras. ¿Quién de aquí se levanta y dice, hoy quiero ser más poderoso en las Escrituras? Bien, bien. Es nuestra preocupación, nuestra prioridad, el despertar y poder llegar ante la palabra y decir, no entiendo este concepto, tengo que investigarlo, tengo que conocer más de mi Señor, tengo que conocer más de aquel que me salvó.
En el versículo 25 vemos más características acerca de Apolos y dice, este había sido instruido en el camino del Señor, así se les llamaba a los que seguían a Cristo, los discípulos de Cristo, los del camino, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y la palabra está usando esta palabra ferviente. Ferviente, que hace alusión a como cuando está a punto de ebullición el agua y está todas las burbujas así desparramándose. Esa pasión es la que se podía ver cuando este hombre, Apolos, predicaba con denuedo, predicaba con esa pasión. Y quiero preguntarte, ¿cuántos de aquí tienen algún amigo que es súper apasionado de algo? Ya sea de fútbol, de negocios, de maternidad, no sé, de las mejores dietas que están de moda. ¿Verdad que conocemos 100% a alguien, mínimo a una persona que es súper apasionada? Y cuando tú te acercas con esa persona, ¿de qué es lo que te habla? Solo del tema del cual lo apasiona. Y te puede hablar horas y horas de ese tema. Y no solo eso, te puede lanzar unos datos así increíblemente asombrosos, porque es lo que le apasiona, ¿verdad? Y yo creo que así estaba haciendo Apolos. Él estaba dando todos estos datos acerca de la ley, de las escrituras. Estaba predicando con exactitud lo concerniente a Cristo. Y te pregunto, ¿qué pasaría si el día de hoy tú te pararas acá? ¿De qué tema estarías tranquilo y confiado de hablar? ¿Cuál sería tu tema de expertise? Que sin problema dices, sí, me aviento, paso aquí y les hablo 3 horas de cierto tema, de carros, de no qué sé yo. Yo sé que cada uno de nosotros somos capaces de hacerlo, pero ¿cuántos de nosotros estamos buscando apasionadamente, con esa misma intensidad y pasión, hablar por horas de Jesucristo? De predicar y de enseñar a otros acerca de Jesucristo. Porque otra de las formas en que podemos fortalecer a los hermanos es ayudándoles a comprender mejor el Evangelio. Apolos nos está diciendo la palabra que solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y qué es lo que Juan estaba predicando? Juan estaba predicando acerca de la venida del Mesías, que necesitábamos arrepentirnos porque el reino de los cielos estaba cerca. Ese es el mensaje que Juan estaba anunciando acerca de Cristo. Entonces yo creo que este es el mensaje que Apolos había escuchado en relación a Jesús y que él también estaba predicando acerca de esto que Juan el Bautista predicaba. Ahora no significa que todos tengan que ser maestros, tengan que ser predicadores, pero sí tenemos que ser analíticos de lo que ya sabemos de Jesús. Eso que sí sabemos de Él y que sabemos que está afirmado y fundamentado en su palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos enseñando con precisión? ¿Lo creemos en nuestro corazón? Lo que vemos acerca de Apolos es que él sabía quién es Jesús, que Él es el Mesías y que tenemos que arrepentirnos para estar listos para ese reino. Y eso fue lo que predicó. ¿Qué estás haciendo con lo que tú ya sabes al día de hoy del Evangelio de Jesucristo? ¿Lo estás predicando en el campo de misión en el que Dios te ha puesto? O sea, tu familia, tus amigos, tus vecinos. ¿Tus vecinos te han escuchado alguna vez hablar de Jesucristo? ¿Tus vecinos saben que apenas te invitan a hacer una carnita asada, pero apenas tocan el nombre de Jesucristo y ¡pum!, sacas toda tu... Sí, porque Cristo murió por nuestros pecados y te empiezas al grado de que te puedan decir fanático o religioso? ¿Es Cristo eso que te está motivando a enseñar y hablar de su evangelio? Porque enseñar la obra de Cristo es la manera correcta para discipular a otros. Por eso también para fortalecer a los hermanos necesitamos ser enseñables y con actitud humilde. Vean el versículo 26. Dice, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Fíjense cómo ahora vuelven estos personajes. ¿Se acuerdan que Sergio también nos habló de ellos, de Priscila y Aquila? Judíos que habían sido exiliados de Roma
Y estaban ahí haciendo tiendas porque ese era su oficio, y estaban haciendo coworking con el apóstol Pablo. Estaban ahí trabajando, haciendo las tiendas y evangelizando, trabajando y evangelizando. Y de repente el apóstol Pablo les dice, bueno, voy a partir en un nuevo viaje, voy a Jerusalén, después a Antioquía, pero ¿por qué no se quedan aquí ustedes? Y ellos, como buen matrimonio fiel al Señor, se quedan y dicen, va, nos quedamos aquí a discipular en Éfeso. Y me sorprende cómo la palabra menciona que ante esta persona llamada Apolos, que estaba predicando en la sinagoga, está ahí mismo también Priscila y Aquila y lo escuchan predicar y me imagino, esto es suposición mía, pero yo me imagino que se voltean a ver así como matrimonio, que ya se conocen la mirada, y es como, no inventes, ¿escuchaste? ¿Quién es este? ¿Viste qué está haciendo? Yo creo que ellos estuvieron viendo el potencial que podía haber en ese instrumento de Dios para ser usado para discipular y enseñar a otros. Algo que me llama mucho la atención es la actitud de Priscila y Aquila. Ellos vieron a este personaje que estaba siendo muy elocuente, poderoso en las Escrituras, pero no vemos que haya algo de competencia, de choque. No es que vimos a Priscila diciendo, oh, wow, Aquila, ¿viste cómo predica? Y Aquila, pero yo predico más chido. O yo sí predico en la centralidad de Cristo. No vemos esa competencia entre ministerios. No vemos a cada uno peleando por su propio ministerio. Vemos una actitud humilde para ver, reconocer el trabajo que se estaba haciendo, pero no obstante no dejarlo así, sino que capacitar a Apolos para que su predicación fuera cada vez más centrada en Jesucristo. Ellos lo llevaron afuera y lo enseñaron. Y también podemos ver cuál fue la actitud de Apolos ante esto. Porque a pesar de las credenciales que ya vimos, él tuvo una actitud enseñable. Y a veces eso es lo que nos falta mucho a nosotros, tener esa actitud enseñable. Y seguramente hay aquí gente que debería de estar haciendo lo que Priscila y Aquila hicieron. Y claro que me estoy refiriendo a cada uno de nosotros. Aquí tenemos que haber personas que así como Aquila y Priscila, si escuchamos que hay alguien que tiene una debilidad en su comprensión del Evangelio, que podamos ir, enseñarle, instruirlo para que sea discípulo comprometido de Jesús. Todos los que vamos a una iglesia en casa sabemos cuál es la dinámica. Pero ¿qué pasa cuando ya llega el tiempo de las preguntas, cuando estamos debatiendo y de repente se levanta el hermanito más religioso de la iglesia en casa y empieza a hablar y a dar su argumento? ¿Cuál es tu actitud? Dices, yo ya tenía hambre y ahora para qué. Uy, por eso llego tarde a la iglesia en casa. O tenemos una actitud de, este hermano mío, este discípulo, no está teniendo claro que no es por las obras que tenemos la salvación, sino por la gracia en Jesucristo. Me voy a abstener de las donitas o de la comida saludable que sirven para poder sentarme junto a él y poder explicarle con exactitud todo lo concerniente a la obra completa de Cristo. ¿Cuál es esa actitud que tenemos? O decimos, pastor, a ver si discipulas bien a tus ovejas. O nosotros estamos tomando la responsabilidad que el Señor nos ha dicho que tenemos de ir y nosotros hacer los discípulos. Muchos de ustedes ya están listos, ya están equipados para ser discípulos comprometidos de Jesús. Porque sé que Dios ya ha hecho bastantes cosas en ustedes a tal punto de que con eso que Dios ha hecho ya pueden sembrar en la vida de otros. Tal vez puedas decir, sí, yo quiero predicar, yo quiero discipular, pero lo único que sé es que soy pecador, que no hay nada que pueda salvarme sino Jesucristo, que no hay nada que pueda acercarme al Señor porque soy pecador, pero Cristo logró eso para mí. Listo, estás graduado. Ve y predica eso. Eso que conoces ya te capacita por medio del Espíritu Santo para que tú puedas reproducir esos discípulos comprometidos de Jesús. Así que voltea a ver a la persona que está a tu lado. No mucho tiempo porque se vuelve incómodo. Hazle así rápido nada más. ¿Ya viste quién es? A esa persona que está al lado tuyo,
¿Qué cosa podrías decirle fundamentado en la Escritura que sabes que le va a edificar su fe? Que sabes que lo va a fortalecer. ¿Qué salmo le dirías? ¿Qué parte del Evangelio le podrías decir que sabes que su fe va a ser fortalecida y que va a poner toda su confianza y su esperanza en Jesús? Sin duda, sé que no conocemos todo acerca de la teología, de la Escritura, pero déjame decirte, el Señor no nos manda a ser eruditos, nos manda a ir y a ser discípulos. Nos manda a ir y tomar la responsabilidad y lo que ya sabemos, fielmente predicarlo a otros. A eso es a lo que nos llama. Porque eventualmente, con el amor que tienes para con el Señor, vas a profundizar cada vez más en la Escritura y vas a aprender y vas a crecer en tu fe, vas a ser maduro espiritualmente, eventualmente, pero con lo que ya tienes, tú ya estás capacitado por el Espíritu Santo para ir y hacer discípulos. Por otro lado, hay algunos que tienen que dejar que alguien más los discipule. Y esto es a veces algo que cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo un pastor va a ser discipulado? Y claro, tenemos los mismos pecados, o no los mismos, pero necesitamos ser discipulados. No, es que el pastor me tiene que discipular a mí. Bueno, la palabra dice que todos los discípulos estaban discipulándose unos a otros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque no hay experiencia o no hay una situación donde yo diga, tengo tantos años en el Evangelio, entonces ya puedo ser una persona no enseñable. No hay tal cosa. Todos tenemos que discipularnos unos a otros. En el versículo 27 dice, cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Recuerdan qué otra persona estaba haciendo match con esta descripción? ¿No era el apóstol Pablo quien estaba presentando defensa, presentando evidencia de que Jesús es el Cristo ante los judíos? Y a mí me sorprende todo el parecido que vemos de Apolos con Pablo, porque vemos al Señor fortaleciendo a este hombre Apolos para que él a su vez sea un instrumento que fortalece a los discípulos de Corinto. Él les está revelando la completa obra de Cristo que Priscila y Aquila ya les habían enseñado. Apolos predicaba a Jesús y el arrepentimiento, pero ahora su predicación había sido totalmente redirigida, centrada en la obra de Cristo. Ella tenía estas herramientas nuevas para predicar mejor a Cristo, porque es Dios quien fortalece a su iglesia mediante discípulos centrados en el Evangelio que hacen discípulos comprometidos con Jesús. Por eso el punto número 2 es que un discípulo centrado en el Evangelio aborda las necesidades espirituales y busca oportunidades de discipulado. Abordar las necesidades espirituales de los demás es clave. Y eso lo vemos aquí. Fíjense qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Otra vez, vamos a imaginarnos la escena, porque no es que este era un saludo muy común en la época, ¿no? No es como que pasaba un creyente y, ¿recibiste el Espíritu Santo? No era algo común. Entonces me pongo a pensar, ¿qué vio el apóstol Pablo en estos discípulos? ¿Qué le saltó? ¿Qué le llamó la atención de estos discípulos para que les dijera, así de casualidad les pregunto, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Porque esto que él vio quizás me hace preguntarme a mí y te debería de hacerte preguntar a ti. Si las personas que conviven con nosotros, que están en nuestras vidas, pueden ver el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida.
¿Es evidente que el Espíritu Santo mora entre nosotros, en nosotros? O tal vez la gente ve y dice, como que esta persona, no sé, de casualidad le voy a tener que preguntar, ¿de casualidad recibiste el Espíritu Santo? Hay una frase de Charles Spurgeon que dice, dale a un hombre una descarga eléctrica y te garantizo que lo sabrá, pero si tiene el Espíritu Santo lo sabrá mucho más. Así que traje una máquina de toques. No me estoy refiriendo a que busquemos la experiencia del Espíritu Santo, pero es evidente que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del Espíritu Santo es inevitable. Es inevitable. Se ve cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Esta pregunta detona que nosotros podamos ver que estos discípulos de Efesios no sabían acerca de la naturaleza de Dios y cómo fue revelada en Jesucristo. Porque Jesús prometió que cuando Él ascendiera, nos daría su Santo Espíritu para que habitara en nosotros, para que el Espíritu Santo fuera nuestra garantía de salvación, de nuestra salvación, pero también para capacitarnos para poder hacer su voluntad, para poder vivir ahora sí vidas que le agraden a Él. Ya no como esclavos que éramos antes, sino como libres viviendo para su gloria. Fíjate qué dice Efesios 1, del 13 al 14. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es nuestra garantía, es nuestro sello que nos da la certeza de que somos salvos. Dice que está con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Cuando compras un auto o algo que ya lo pagaste y te dan una nota, tal vez todavía no te entregan el producto, pero tú ya sabes que eres dueño de eso, porque hay una garantía. Tal vez todavía no lo tienes en tu poder, tal vez todavía no lo ves, pero tú ya tienes la certeza por esa garantía. Y tú y yo hemos sido comprados por precio de sangre para el Señor, para su gloria. Y es el Espíritu Santo quien nos sella, nos da esa seguridad, pero no se queda ahí con esa seguridad de salvación. El Espíritu Santo también nos capacita para poder hacer la voluntad del Señor. Y en este pasaje vemos que esta voluntad se ve en hacer discípulos comprometidos de Jesús. Si queremos hacer eso, si queremos hacer discípulos comprometidos con Jesús, necesitamos al Espíritu Santo para que seamos instruidos en la verdad, para que seamos fortalecidos y para que seamos empoderados para poder discipular a otros. Estos discípulos de los cuales estamos hablando no habían sido enseñados por Pablo en su primer viaje, porque no sabían esto. Y estos eran tal vez como Apolos, que él conocía hasta el bautismo de Juan. Y ojo, no es que ellos conocían otro evangelio diferente, no es que ellos tenían una mala enseñanza, una mala doctrina. Esto era un buen comienzo, pero no era suficiente, porque no estaba centrado en la obra de Cristo. Y eso nos hace ver que muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos predicaciones como esta, pero si pensamos que ante lo que estamos escuchando yo no soy tan malo o realmente yo no soy tan pecador, es como, ese saco no me queda. El problema con eso es que entonces el arrepentimiento suena como algo innecesario para algunos. Si yo no soy tan malo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no tengo de qué arrepentirme, entonces ¿por qué me importaría el sacrificio de Jesucristo? Pero una clara comprensión del Evangelio a través de discípulos que están discipulando a otros te puede llevar a que veas tu condición a través de la palabra, a través de las Escrituras. Así que si tú el día de hoy, este es tu caso, y no habías escuchado algo similar al mensaje del Evangelio, inclusive tú hasta el día de hoy no te habías arrepentido de tus pecados, incluso tal vez tú pensabas que Jesucristo no era el Hijo de Dios, es claro que necesitas escuchar el mensaje del Evangelio, ser discipulado, conocer la obra completa de Jesucristo, esta que enseñan las Escrituras,
y que su Santo Espíritu te pueda dar una nueva vida por gracia. Esa gracia que es concedida por el Padre como un regalo por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Necesitas reconocer tu pecado, reconocer que no hay posibilidad en tus fuerzas y en tus medios para alcanzar la salvación. Estos discípulos escucharon de Cristo y se bautizaron en el nombre de Jesús para identificarse con Él. El 12 de mayo vamos a tener bautismos. Si tú el día de hoy has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, te invito a que puedas pasar y dar ese paso de identificarte con Jesucristo. Que no solamente lo que hayas oído acerca de Cristo, sino que ahora lo guardas, lo atesoras en tu corazón y ya no vives para ti, sino que vives para Él. Dice el versículo 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Después de esto, vemos en el versículo 8, Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. El antimarketing para una escuela, ¿no? Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Pueden ver el impacto que tuvo esta actitud, este asumir mi responsabilidad como discípulo centrado en el Evangelio, de hacer más discípulos comprometidos con Jesús? No dice que todos creyeron, pero sí dice que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Y creo que eso es lo que a ti y a mí nos corresponde el día de hoy. No enfocarnos en el resultado, porque solo el Señor sabe el resultado. Él sabe el fruto. Pero a nosotros nos corresponde que todo Querétaro escuche acerca de la palabra del Señor. El Señor va a encargarse de traer a los que han de ser salvos. Pero nuestra responsabilidad con las iglesias en casa, en donde estamos, es que todos escuchen la palabra del Señor. Y tenemos que persistir en esa enseñanza. No importa si hay oposición, no importa si hay burlas, ofensas, la palabra nos lleva a persistir, a ser persistentes en enseñar. Pero no solo en eso, también en buscar oportunidades de enseñanza. Que en todos los lugares públicos que estemos, que en todos nuestros círculos de amistad, podamos estar viendo esa oportunidad de enseñarle a otros quién es Jesucristo, confiando en el hecho de que es Dios quien fortalece a su iglesia mediante discípulos centrados en el Evangelio que hacen discípulos comprometidos con Jesús. Tú y yo, ahora que hemos sido salvados por gracia, por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de ir y de hacer más discípulos comprometidos de Jesús. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora estamos capacitados para poder cumplir esa misión. Así que no te canses de predicar a Cristo en cualquier oportunidad que tengas, porque ahora podemos hacerlo. Antes no podíamos hacerlo. Antes éramos esclavos en nuestros delitos y pecados. Por más que queríamos salir de ellos, no podíamos porque había esa esclavitud. Pero ahora, gracias a Cristo y porque tenemos a su Espíritu Santo, es que podemos hacer lo que le agrada al Señor. Como conclusión y para terminar, vemos a distintos personajes en este pasaje. Y cada uno de ellos están en una posición diferente en su conocimiento, en su madurez espiritual. Pero lo más importante es de que Dios se ocupó de que en cada uno de estos casos hubiera listo un discípulo centrado en el Evangelio que pudiera exhortarlo, animarlo, fortalecerlo en la fe. Algunas personas que te rodean conocen a Cristo y simplemente necesitan de ese ánimo que tú les puedes dar, que tú los fortalezcas con la palabra. Pero también puede haber personas a tu alrededor que son auténticos cristianos, pero que carecen de claridad doctrinal. ¿Has escuchado personas que hablan, wow, tienen la palabra memorizada en sus cabezas, pero les falta entender la gracia?
que es por medio de Cristo y no por lo que podamos hacer. Bueno, a esas personas necesitamos ir y discipularlas. Otros son religiosos, pero no entienden el Evangelio, así como los discípulos de Juan. Algunos han oído el Evangelio, pero se niegan a creer en Cristo, así como estos judíos incrédulos en Éfeso. Dios, quien fortalece a su iglesia, permite que los suyos crean el mensaje del Evangelio cuando es expuesta la palabra. Así que quiero invitarte, quiero animarte para que seamos esos miles de maestros que enseñan la palabra de Dios, que exaltan a Cristo, que tengan poder de parte del Espíritu Santo y que estén rendidos en oración para poder hacer discípulos comprometidos de Jesús. Él necesita hacedores de discípulos impulsados por la palabra, que enseñen a otros discípulos en sus hogares, en sus escuelas, en sus trabajos. Así que si ya estamos empoderados por el poder del Espíritu Santo y con la palabra listo, vayamos a ser esos discípulos comprometidos de Jesús. Cierra tus ojos. Señor, realmente al abrir tu palabra nos confronta porque tristemente puede haber muchas personas que solamente se han conformado con el hecho de recibir gratuitamente la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Pero Señor, eso no es lo único para lo cual fuimos salvados. Padre, que tu Espíritu Santo avive esa pasión, que seamos fervientes en el conocimiento de las Escrituras, en querer estar apasionados por la enseñanza y el discipulado a otros hermanos más débiles en la fe. Padre, que seamos fieles a la responsabilidad que tú nos mandaste en Mateo de ir y hacer discípulos. Y que esos discípulos estén centrados en la persona de Cristo. Que tengan una centralidad en la obra de Cristo, Señor. Eso es lo que te pido para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.